José Martí es tal vez el único líder revolucionario que se enfrentó simultáneamente a dos grandes potencias en pugna, en aras de conseguir la libertad y la independencia de su patria. De un lado, el decadente colonialismo español en el ocaso de su dominio continental, que mantenía a Cuba como su último reducto en el área, y de otro, los Estados Unidos, entonces ya en tránsito a su fase imperialista. Debido a esa circunstancia especial, el cubano dejó múltiples consideraciones en textos muy diversos y también ideó y puso en práctica estrategias muy personales en el trabajo de aunar voluntades y preparar conciencias en pro de la independencia de Cuba y también sobre la salvaguarda de la patria grande, la que llamara Nuestra América, de manera que con ello contribuía al equilibrio del mundo. Esos escritos y métodos, si bien responden a un momento específico, los finales del siglo XIX, contienen enseñanzas valederas para el presente y el futuro de la región, pues la voracidad de las grandes potencias siempre prestan a enfrentarse entre sí o a abalanzarse sobre los pueblos menos desarrollados, sigue siendo un hecho real, tangible en nuestros días. José Martí dejó consideraciones muy interesantes acerca de una de las guerras fratricidas que laceró a Sudamérica en el siglo XIX, me refiero a la Guerra del Pacífico. Y Martí notó de inmediato que el conflicto trascendía a los países del área implicados directamente en él, es decir, Perú, Bolivia y Chile, y sobre el tema escribió en más de una ocasión, sobre todo en sus cuadernos de apuntes, donde plasmó sus impresiones de lectura sobre el libro de Diego Barros Arana, historiador chileno, respecto a la Guerra del Pacífico, en el cual el autor justificaba la agresión de Chile a sus vecinos. Y para Martí, ese libro, que fue escrito con el propósito de justificar el proceder chileno, era el que demostraba precisamente que Chile no tenía razón. Pero esa lectura le dejó ver, además, que detrás de la actitud de Chile habían intereses británicos muy poderosos que utilizaban a Chile como instrumento. También en sus crónicas relativas a la Conferencia Panamericana de 1889 volvería una y otra vez sobre este conflicto por el nefasto proceder de James Gillespie Blaine, secretario de Estado del presidente Garfield en los momentos en que se libraba la Guerra del Pacífico, que se prestó a manejos turbios de todo tipo, que participó de actos de corrupción que llegaron a obstaculizar las negociaciones de paz y que protegió de esa manera, por espurios intereses monetarios, a determinadas personas de nacionalidad norteamericana que tenían negocios en aquellos territorios. Realmente la preocupación de Martí sobre este conflicto y las lecciones que él mismo le dejó fueron cimentando paulatinamente su antiimperialismo raigal y le fueron dando argumentos a favor de su labor de preparación de la independencia de Cuba y de cómo había que preparar a la opinión pública nuestra americana respecto a las apetencias de los Estados Unidos. Dentro de esa estrategia martiana hay que mencionar, sin lugar a dudas, la fundación del periódico Patria, que tuvo lugar el 14 de marzo del 92, con la cual Martí estaba iniciando una labor editorial muy particular
dedicada a preparar las conciencias en aras de conseguir el objetivo supremo, que era la independencia de Cuba y Puerto Rico. Con ello materializaba Martí un anhelo de muchos años, siempre postergado por falta de recursos económicos, pero que al fin se hacía realidad y que le permitía en ese periódico, que fue concebido, como diría él en uno de sus artículos, para juntar y amar y para vivir en la pasión de la verdad, le permitía, repito, hacer una prédica mucho más directa, mucho más diáfana, mucho más clara que la que había venido haciendo desde muchos años atrás, casi 15 años, en sus escenas norteamericanas, por ejemplo, porque en aquellas escenas tenía que eludir las opiniones de las direcciones de los diarios, tenía que ser muy cuidadoso porque si no le censuraban el texto, y por fin tenía en Patria su propio periódico. Realmente una de las preocupaciones de Martí cuando emprende Patria no es solo el tema de la independencia, es contrarrestar la influencia de las ideas anexionistas, de las ideas autonomistas que habían ganado adeptos en Cuba. Y entonces Martí considera como un deber sagrado de cada cubano prepararse y preparar al país para la nueva guerra, que era indispensable. Y dice así, quiero compartir una breve cita de uno de los textos de Patria. Es criminal quien ve ir al país a un conflicto que la provocación fomenta y la desesperación favorece y no prepara o ayuda a preparar el país para el conflicto. Y el crimen es mayor cuando se conoce por la experiencia previa que el desorden de la preparación puede acarrear la derrota del patriotismo más glorioso o poner en la patria triunfante los gérmenes de su disolución definitiva. El que no ayuda hoy a preparar la guerra, ayuda ya a disolver el país. La simple creencia en la probabilidad de la guerra es ya una obligación en quien se tenga por honrado y juicioso de coadyuvar a que se purifique o impedir que se malee la guerra probable. Los fuertes prevén, los hombres de segunda mano esperan la tormenta con los brazos en cruz. No es exagerado hablar aquí de la probable disolución del país. Martí tenía clara conciencia al respecto. Es decir, si el país no iba en aquel momento a la guerra contra España, el país estaba condenado casi por completo a desaparecer como nación. De hecho, la intervención norteamericana finalizada la guerra frustró los ideales independentistas y estuvimos por más de medio siglo bajo dominio neocolonial, disimulado, pero dominio neocolonial al fin. De no haber tenido lugar la guerra, la cometida hubiese sido aún peor. Pero Patria, ese periódico, iba necesariamente en dos direcciones, como parte de esa estrategia martiana en lucha contra los dos poderes. De un lado, la preparación del espíritu de los cubanos ya cansados por los 10 años de guerra anterior, ya lacerados por las pérdidas en vidas humanas, en recursos, que significa toda contienda bélica, y que necesitaban
fortalecer su autoestima como nación, derrotar el pensamiento fatalista. Y para ello, para preparar esas conciencias, alude al lado épico de la guerra, al lado virtuoso, no al lado lacerante y doloroso. Publica textos, digamos, como El Teniente Crespo, un cuento de la guerra fabuloso sobre un héroe anónimo, las magníficas semblanzas de próceres como Céspedes y Agramonte, su magnífico prólogo a los poetas de la guerra, donde asegura que las mejores poesías no eran las que habían escrito con la pluma, sino las que escribieron con la espada en el campo de batalla. Pero por otra parte, publica también en esa otra arista de preparación, que es la del antiimperialismo, textos como La verdad sobre los Estados Unidos, que aparece en Patria en 1894, y donde dice claramente lo que podemos esperar de esa nación. Y con ello inaugura una sección que se llamó Apuntes sobre los Estados Unidos, donde traducía textos procedentes de la prensa norteamericana y que aludía a hechos violentos, acontecimientos que no debían ser imitados en la que él llamara nuestra América. Por ejemplo, ponía allí de relieve, a partir de esas noticias, el linchamiento de un joven negro en Pensilvania que esperaba juicio, cuya culpabilidad no se había demostrado y que fue sacado de la cárcel y linchado, y que para mayor horror la horca la preparó un niño. Otros ejemplos aluden a peleas en medio de campañas electorales porque dos facciones de republicanos no se han puesto de acuerdo y esas peleas terminaban a tiro. Y además también menciona, por motivos similares, el asalto al Capitolio de la ciudad de Denver, en Colorado, porque no estuvieron de acuerdo con un resultado electoral para instancias de gobierno en ese territorio. Sencillamente, Martí, con sus armas, las armas de la palabra, las armas de la cultura, las armas de la preparación ideológica, se enfrentó a dos grandes poderes en pugna, y de eso emergió una lección de sabiduría política que puede ser también utilizada hoy, y sobre todo una prosa que ya es un clásico de la lengua española y a la que siempre hay que ir con la convicción de que encontraremos enseñanzas en todos los sentidos.